Hola, ¿qué tal? Espero que estés muy bien. En este video vamos a analizar cómo se realizan las conversiones de unidades de medida de longitud. En este primer ejercicio se nos pide convertir 3 centímetros a metros. Lo primero que debemos realizar es buscar la equivalencia que existe entre estas dos unidades de medida que se están viendo involucradas, es decir, la equivalencia entre centímetros y metros, ya sea que busquemos cuánto equivale un centímetro en metros o cuánto equivale un metro en centímetros. Para ello nos podemos apoyar de las tablas de equivalencia que vienen en los libros de física, como la que te muestro a continuación. En esta tabla podemos observar que un metro equivale a 100 centímetros. Entonces podemos deducir que un metro es igual a 100 centímetros. A partir de esta igualdad, también podemos deducir que un metro dividido entre 100 centímetros es igual a 1. Aquí pareciera que los números nos están engañando, ya que si únicamente tomamos en cuenta este 1 y este 100 y dividimos 1 entre 100, sabemos que el resultado no es igual a 1, pero debemos de tomar en cuenta las unidades de medida que se están viendo involucradas, ya que si escribimos esta misma expresión, pero en vez de escribir un metro, escribimos su equivalencia en centímetros, es decir, 100 centímetros divididos entre 100 centímetros, podemos observar que aquí ya es más fácil darnos cuenta que esto efectivamente es igual a 1. Lo que pasa en estos casos es que vamos a dividir la parte numérica, es decir, 100 entre 100, sabemos que el resultado es 1, y si observamos aquí nuestro resultado ya no tiene ninguna unidad de medida. Lo que pasa aquí es que como tenemos centímetros en el numerador de nuestra fracción y también tenemos centímetros en el denominador de nuestra fracción, estas unidades se cancelan y nuestro resultado nos queda adimensional, es decir, sin unidad de medida. Esta expresión que deducimos anteriormente es muy importante para realizar las conversiones de unidades. A esta expresión se le conoce como factor de conversión. Y nos va a servir para convertir centímetros a metros. Pero antes de realizar la conversión, vamos a analizar lo siguiente. ¿Qué pasaría si nosotros tomamos estos 3 centímetros y los multiplicamos por el número 1? Sabemos que esta multiplicación está bien sencilla y el resultado es igual a 3 centímetros, ya que si nosotros tenemos cualquier cantidad multiplicada por el número 1, nuestro resultado seguirá siendo esa misma cantidad. Ahora nos vamos a apoyar de esta operación para realizar nuestra conversión de unidades, ya que si observamos, nuestro factor de conversión es igual a 1. Y anteriormente estábamos viendo que si tenemos cualquier cantidad multiplicada por el número 1, el resultado seguirá siendo la misma cantidad que multiplicamos por 1. Entonces yo puedo realizar esta multiplicación de la siguiente manera. 3 centímetros por 1, que estamos observando que 1 es igual a nuestro factor de conversión, es decir, 1 metro dividido entre 100 centímetros, y nuestro resultado seguirán siendo 3 centímetros o al menos su equivalente, ya que ahorita vamos a ver cómo se van a eliminar estos centímetros. Si nosotros realizamos esta multiplicación, nos quedaría lo siguiente: 3 centímetros multiplicados por 1 metro y divididos entre 100 centímetros. Si tienes duda de cómo se realizó esta operación, te invito a que veas mi video de operaciones con fracciones para que te quede un poco más claro. Analizando esta nueva expresión que tenemos, observamos que
hay centímetros en el numerador de nuestra fracción y también hay centímetros en el denominador de nuestra fracción. Anteriormente vimos que si tenemos centímetros arriba y abajo, estos se eliminan. Entonces, si los eliminamos, nuestro resultado nos quedaría en metros. Si efectuamos estas operaciones, es decir, 3 por 1 dividido entre 100, el resultado es igual a 0.03 metros. Entonces podemos decir que 3 centímetros equivalen a 0.03 metros. Analicemos un segundo ejercicio, el cual nos pide convertir 6.48 pies a metros. Recordemos que la abreviatura o símbolo para pies es Ft. De la misma manera que en el ejercicio anterior, lo primero que debemos hacer es buscar la equivalencia que existe entre pies y metros. Si observamos nuestra tabla de equivalencias, podemos ver que un metro equivale a 3.28 pies. Entonces podemos deducir que un metro es igual a 3.28 pies. Y con esta expresión, con esta igualdad, podemos deducir nuestro factor de conversión. Entonces podemos decir que un metro dividido entre 3.28 pies es igual a 1. Aquí pasa algo interesante. Este ya es nuestro factor de conversión. Pero si nosotros quisiéramos, también lo podemos escribir de la siguiente manera. Estas dos opciones son válidas. Te pido que pauses el video y analices cuál de los dos factores de conversión nos va a servir para convertir pies a metros. Si tú elegiste esta primera opción, estás en lo correcto. Vamos a ver por qué. Bueno, ya sabemos que si multiplicamos cualquier cantidad por 1, nuestro resultado seguirá siendo esa misma cantidad. Ahora, sabemos que en vez de multiplicar por 1, vamos a multiplicar por nuestro factor de conversión, es decir, 6.48 pies multiplicados por un metro dividido entre 3.28 pies. Sabemos que nuestro resultado al efectuar esta multiplicación será el equivalente a 6.48 pies, ya que este factor de conversión es igual a 1. Entonces podemos decir que nuestra cantidad no se está alterando, no la estamos modificando. Tal vez se puede modificar el número, pero también se va a modificar nuestra unidad de medida y el resultado será un equivalente. Yo te mencionaba hace un momento que esta es la opción correcta, ya que si efectuamos esta multiplicación, tenemos lo siguiente, 6.48 pies por un metro dividido entre 3.28 pies. Si observas, en esta nueva expresión me queda la unidad de pies en el numerador de nuestra fracción y también me queda en el denominador de nuestra fracción. Y ya sabemos que si se encuentra la misma unidad arriba y abajo de nuestra fracción, pues esta unidad se elimina y el resultado nos quedaría en metros. Si nosotros hubiéramos elegido esta segunda opción, nosotros no podríamos eliminar la unidad de medida de pies. Entonces es muy importante que nosotros acomodemos nuestras unidades de medida en nuestro factor de conversión, de modo la unidad que queremos eliminar quede en el denominador de nuestro factor de conversión. Es decir, si nosotros queremos convertir de pies a metros,
en nuestro factor de conversión, los pies deben de quedar en el denominador, es decir, en la parte de abajo de nuestro factor de conversión. De esa manera podemos eliminar esa unidad de medida. Entonces, si nosotros efectuamos estas operaciones, es decir, 6.48 por 1 dividido entre 3.28, nuestro resultado es igual a aproximadamente 1.9756 metros. Entonces podemos decir que 6.48 pies equivalen a 1.9756 metros. Cabe mencionar que aquí realicé esta operación con la calculadora y tomé únicamente 4 dígitos después del punto decimal. Analicemos un tercer ejercicio, el cual nos pide convertir 2.48 millas a metros. Hay que recordar que la abreviatura o símbolo para millas es MI. Si observamos nuestra tabla de equivalencias, podemos ver que no tenemos una equivalencia directa con millas y metros, pero afortunadamente tenemos la equivalencia de millas a kilómetros. Si nosotros convertimos millas a kilómetros, posteriormente podemos convertir kilómetros a metros. Entonces vamos a ver cómo podemos realizar esta conversión en la cual vamos a analizar una situación diferente a la que vimos en los ejercicios anteriores. Entonces, de lo anterior que vimos en la tabla, podemos deducir que una milla equivale o es igual a 1.609 kilómetros. Entonces, a partir de aquí, nosotros podemos deducir nuestro factor de conversión para convertir 2.48 millas a kilómetros, el cual sería el siguiente. 1.609 kilómetros divididos entre una milla es igual a 1. Hay que recordar que en nuestro factor de conversión debemos dejar en la parte del denominador, es decir, en la parte de abajo de nuestra fracción, la unidad que deseamos convertir. Es decir, nosotros queremos convertir millas. Entonces la dejamos en la parte de abajo de nuestro factor de conversión. Nosotros sabemos por la tabla anterior que un kilómetro equivale o es igual a 1000 metros. Entonces, a partir de esta igualdad podemos deducir nuestro segundo factor de conversión. Hay que recordar que primero vamos a convertir de millas a kilómetros y después vamos a convertir de kilómetros a metros. Entonces, en nuestro segundo factor de conversión debemos de escribir los kilómetros en la parte del denominador de nuestro factor de conversión. Entonces, estos serían nuestros dos factores de conversión que vamos a utilizar para convertir de millas a metros. Nosotros sabemos que si multiplicamos cualquier cantidad por 1, el resultado seguirá siendo el mismo. Entonces podemos multiplicar 2.48 millas por nuestro primer factor de conversión para eliminar las millas. Y posteriormente podemos multiplicar por nuestro segundo factor de conversión para eliminar los kilómetros. Si nosotros desarrollamos estas operaciones, nos queda lo siguiente: 2.48 millas multiplicadas por 1.609 kilómetros
multiplicados por 1000 metros. Todo esto dividido entre millas por 1 kilómetro. Entonces, de nuestra nueva expresión, observamos que hay algunas unidades de medida que se repiten en el numerador y en el denominador, las cuales son millas y kilómetros. Nosotros ya sabemos que podemos eliminar estas unidades de medida cuando se encuentran en la parte de arriba y en la parte de abajo de nuestra fracción. Es decir, vamos a eliminar millas y vamos a eliminar kilómetros. De modo que nuestro resultado nos quedaría en metros. Si nosotros efectuamos estas operaciones, es decir, 2.48 por 1.609 por 1000 dividido entre D1, el resultado es 3990.32 metros. Entonces podemos decir que 2.48 millas equivalen a 3990.32 metros.